los movimientos vanguardistas. Los movimientos vanguardistas son todos los movimientos que se dieron entre 1910 y 1930, es decir, en la época entre guerras. Los movimientos vanguardistas se sucedieron muy rápido, o sea que uno iba detrás del otro, reemplazando muy rápidamente porque fueron muchos en un tiempo muy corto, como fue de 20 años, de 1910 a 1930. Los vanguardistas en estos movimientos generalmente se buscaba lo auténtico, lo original y lo lúdico, y se dejaba a un lado lo que ya estaba, lo tradicional, se excluía lo convencional, lo que venía haciendo. Entonces hubieron muchos ismos, que quiere decir nuevas tendencias en esta época, lo que fueron los movimientos. Uno de ellos fue el futurismo. El futurismo siempre se caracterizó por dejar a un lado lo convencional y rechazar todo lo tradicional y lo anterior, lo que ya estaba planteado. Buscó siempre producir algo nuevo. Por ejemplo, tiene dos temas principales y fundamentales, que son la máquina y el movimiento. El movimiento abarcando lo que es el tiempo, el espacio y la energía. También se caracterizó por la originalidad y también se caracterizó por utilizar formas y colores que generalmente en cuadros, que era lo que más se veía en este arte, resaltar movimiento. Otro ismo fue el dadaísmo. El dadaísmo se caracterizó porque estas personas rechazaban enormemente la burguesía y su arte. Todo lo que fuera arte de la burguesía lo rechazaron. En el dadaísmo se mostraban las obras siempre en las letras, sonidos o palabras en un grado de poca razón, o sea que eran difíciles de entender o no tenían lógica. Entonces se trataban temas casi siempre tirando hacia lo dudoso, lo fantasioso o la muerte. Otro tema es el cubismo. El cubismo no tuvo tanta repercusión en la literatura, pero siempre estuvo más en las obras también como en los cuadros, que era lo que más se trataba con la vanguardia. El cubismo resaltaba lo que era la profundidad, como se puede decir ahora, tercera dimensión, con sus líneas y con sus superficies, mostraba eso. En la literatura el cubismo tuvo un aporte, se puede decir, que fue que en la poesía, digamos, un poema de canción, el cubismo lo representaba como copiar la canción por medio de las letras, hacer un dibujo. Entonces, según el poema, si trataba de canción, de lo que tratara el poema, se podía dibujar o hacer una figura relacionada con esto por medio de las letras. Eh, el, el istmo que tuvo más repercusión literaria de los vanguardísticos fue el surrealismo. El surrealismo, como todos los otros, casi siempre no trataba generalmente de literatura al principio, pero a medida que fue pasando el tiempo fue cogiendo auge y retomando muchas cosas que fueron fundamentales para la literatura de esa época y de ahora también. El surrealismo expresaba su arte tomando imágenes de sueños y asociándolas con imágenes totalmente disparejas. Como así, los escritores o los autores generalmente soñaban o imaginaban ciertas cosas que probablemente no tengan razón y las asociaban con otras totalmente diferentes para crear así un texto o algo de literatura. Era libre pensamiento. El arte resultó muy revolucionario porque era creatividad, entonces se veía profundamente el ser del hombre porque copiaba sin ninguna presión sin ninguna presión mental, copiaba seguido, copiaba sin problemas, copiaba sin ninguna presión de otra persona ni ningún sentimiento en especial. Las características de eso era que de este arte era un arte totalmente inconsciente que se hacía totalmente seguido y salían cosas como fue el versículo, que eran estrofas totalmente largas y no tenía que ser ya una poesía en prosa, podía ser en totalmente versículos de estrofas muy largas. Se basó también en escribir sin parar y sin razonar, entonces por eso es que se decía que se veía mucho el ser, porque la persona escribía totalmente metida en lo que estaba haciendo, imaginando y soñando claramente.
confía en el azar de los sueños y la asociación libre para revelar un arte genuino, bello y auténtico. Buenas tardes, profesora Serjul. Somos el grupo número 9 y nos tocó la vanguardia en el siglo XX. El término vanguardia se utilizó para denominar en el terreno artístico la llamada vanguardia histórica, que esto es una serie de movimientos artísticos de principios del siglo XX, en el cual ellos buscaban la innovación en el producto artístico. También se buscaba destacar la renovación en la forma radical y la forma del contenido que estas mismas tenían. El desvanecimiento de la ilusión. Eso se da a finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque Europa experimentó una gran fuerte guerra económica a consecuencia de la revolución industrial. Esto quiere decir que la situación de prosperidad y de estabilidad de Europa cambió de repente. Francisco Fernández era el heredero de la corona imperial, pero fue asesinado por un estudiante serbio. Entonces, este suceso fue que desencadenó el primer conflicto bélico de la gran escala y por consecuencia en la historia de la Primera Guerra Mundial, disculpe. La guerra provocó una desilusión profunda y la imagen de Europa decayó demasiado porque hubieron más de 8.700.000 muertes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese conflicto bélico también tuvo muchas consecuencias e impresiones. En los autores de esa época, ya que los autores tenían un sentimiento generalizado de lo absurdo, ya que ellos decían que el ser humano, a consecuencia de esa guerra, fue la que provocó la muerte de tantas personas. Y por último sería una realidad reflejada por el arte. A finales del siglo XIX se podría comprobar como los movimientos y las tendencias artísticas iban más rápido por consecuencias de otras épocas. Entonces, ¿cuál era lo que pasaba? Que se mezclaba estas tendencias y las otras para poder originar nuevas tendencias. Este fenómeno también llegó al siglo XX, a lo que estamos tratando, en el cual tenía el mismo modo con los acontecimientos ya sea político, en las ciencias humanas, también en los científicos, progresaban en forma muy rápida. Entonces, si seguía una tendencia, no puede durar mucho, entonces seguía la otra y la otra. Un autor que se llamó Ezra Pound, que este fue el poeta norteamericano que nació en Dallas en 1885, que cursó sus estudios en la Universidad de Pensilvania. Este autor compartía la mentalidad vanguardista y se dirigía al movimiento imaginista. También pasó muchas largas temporadas en París y en Italia. Después de la Segunda Guerra Mundial, este fue condenado porque él compartía mucho el pensamiento de Benito Mussolini, y compartía mucho la ideología fascista. Sin embargo, como él era norteamericano, lo atacaron mucho porque él estaba como llevando a cabo su patria, porque como era norteamericano no compartía las ideas, entonces fue condenado a muerte. Pero a causa de una gran enfermedad, que la enfermedad era como que él estaba loco, entonces le suspendieron la condena y duró en el manicomio 12 años. Ezra Pound al iniciar su carrera literaria fundó el imaginismo, que como su nombre lo indica, proponía el predominio de la imagen sobre cualquier otra cosa. Sin embargo, poco después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué fue lo que pasó? Abandonó el imaginismo por un movimiento más racional, que es el vorticismo. ¿Qué significa vórtice? La palabra vórtice significa de un ciclón que dentro de algo se puede sacar muchas cosas. Entonces, por eso, este autor era sumamente erudito y su profundo conocimiento de otras obras literarias lo llevó a introducirse en sus versos referencias a tradiciones poéticas. En 1922 publicó un libro de poemas que se denominó Umbra, pero ese no fue el gran libro que él hizo. El libro que su obra más importante era el Cantos, que se trataba de toda la vida. Ese lo hizo a lo largo de su vida. Este canto trataba sobre la actividad humana y sobre lo que él hacía durante todos los años que vivió hasta que murió. Bueno, yo les voy a decir dos poemas de Pound. Este es uno, Una muchacha, así titula. El árbol ha penetrado en mis manos, la savia ha ascendido por mis brazos, el árbol ha crecido en mi pecho
hacia abajo, las ramas brotan de mí como brazos. Árbol eres, musgo eres violetas agitadas por el viento. Una niña tan alta eres, y todo eso es desatino ante el mundo. La otra se llama meditatio. Cuando observo los raros hábitos de los perros, forzosamente llego a la conclusión de que el hombre resulta superior al animal. Cuando observo los raros hábitos de los hombres, confieso, amigo mío, mi perplejidad. Thomas Eliot fue un dramaturgo, crítico y literario de la época vanguardista que con sus escritos revolucionó muchos aspectos de esta época y generó muchos movimientos. Voy a decir uno de sus poemas, que es La tierra baldía, que trata sobre cómo está el infierno acá en la tierra, está junto con nosotros, y cómo las relaciones sociales han decaído totalmente y el amor se está desapareciendo y está siendo reemplazado por la infertilidad. Ese es el poema. ¿Cuáles son las raíces que prenden? ¿Qué ramas se extienden en estos pretios escombros? Hijo de hombre, no lo puedes decir ni adivinar, pues solo conoces un manojo de imágenes rotas en las que el sol golpea, y el árbol muerto no cobija, ni consuela al grillo, ni mana agua de la piedra seca. Solo hay sombra bajo esta roca. Ven a la sombra de esta roca roja, y te haré ver algo distinto, tanto de tu sombra siguiéndote a zancadas en la mañana, como de tu sombra alzándose a tu encuentro al atardecer. Te haré ver el miedo en un puñado de polvo.